Muy buenas, Ainhoa, y bienvenida al canal de Mr. Momo. Hola, buenos días. Bueno, los suscriptores del canal de YouTube de Mr. Momo saben que la primera pregunta siempre es la misma, ¿no? Que es ¿de qué va la danza en el tiempo? Y bueno, ¿de qué trata? Y claro, sin muchos spoilers, claro. Sin muchos spoilers. Bueno, a ver, La danza en el tiempo no es un cuento, ¿vale? Tipo Martina la bailarina. Es un libro, un álbum ilustrado que cuenta la historia de la danza escénica. Entonces, digamos que es un viaje por esa historia donde nuestros jóvenes lectores van a descubrir cómo va cambiando la danza a lo largo de los siglos y también van a descubrir a los principales representantes de cada estilo o de cada corriente. Porque, Ainhoa, ¿puedes profundizar un poco más en tu trayectoria y en tu carrera? Para que las personas que nos están viendo sepan un poco más de ti y por qué has escrito este libro tan concreto y otros libros no tan específicos. Sí, bueno, yo he sido bailarina profesional y también me he dedicado durante mucho tiempo a la docencia de la danza. Y yo suelo decir de broma que los bailarines no leen ni los nombres de las calles. Hay como esa idea de que la gente, los deportistas o los bailarines, la gente que se dedica al cuerpo, pues que son bastante incultos, ¿no? Y es verdad que se dedica mucho tiempo a trabajar la parte práctica de la danza, pero la parte más teórica y la parte más histórica se suele dejar un poquito más de lado. Yo trabajé en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid como profesora de análisis coreográfico, que consiste básicamente pues, en analizar las obras más importantes de los coreógrafos más importantes de la historia. Y ahí me daba cuenta de que todos los bailarines necesitan profundizar más en el conocimiento, no solamente en el conocimiento de los datos de la historia, sino en realmente entender por qué la danza ha ido cambiando, por qué los coreógrafos han tenido diferentes inquietudes, ¿no? A lo largo de la historia. Y eso, pues hay que conocer la historia de la danza, pero relacionarla también pues, con la política, con el arte, con la sociedad, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea que me llevó a tratar de explicar esta historia a lectores más jóvenes, porque es verdad que en España hay, bueno, si miras en el Instituto de Estadística alucinas, hay muchísimas academias de danza y se suele decir que el 80% de las niñas, sobre todo niñas, en algún momento de su vida van a ir a clases de danza. Pero ¿qué van a conocer de la historia de la danza? Realmente muy poco. Entonces, eso me parecía muy importante. Y también una parte importante de mi carrera ha sido siempre la de acercar la danza a la gente, porque solemos decir que la danza es la hermana pobre de las artes, ¿no? Entonces, acercar la danza a su público potencial y generar nuevos públicos. Yo, por ejemplo, tengo un espectáculo de danza para bebés que lleva ahora mismo 13 años en cartel en Madrid, 13 años consecutivos, lo cual es un súper récord para un espectáculo. Hemos estado casi más años que el Rey León. Y es un espectáculo que hace lo mismo, ¿vale? Acercar la danza al público más joven y acercar el conocimiento de los diferentes estilos de danza. Y Ainhoa, ¿qué valores dirías tú que se inculcan en la danza y también en el libro La danza en el tiempo? Bueno, yo creo que la danza en el tiempo lo que permite es valorar la danza no solamente como una cosa práctica que los niños hacen como una actividad de ocio, digamos, ¿no? Sino que ver que realmente la danza ha ayudado, por ejemplo, a principios del siglo XIX, bueno, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, pues a reivindicar la idea de la mujer como un ser igual al hombre, ¿no? La independencia de la mujer, la libertad, los derechos de la mujer. O sea, que la danza también es una expresión de los cambios que hay en la sociedad, una forma de comunicación y conocer la historia y cómo la danza ha influenciado a la sociedad y viceversa, pues me parece que es acercar otros aspectos de la danza, ¿no? No solamente su parte práctica, sino toda la parte que influencia a la sociedad. ¿Cuáles dirías que son las figuras más relevantes de la historia de la danza? Eso ya es spoiler. Hay que verlas en el libro. Pero yo destaco las más importantes, pues desde el Rey Sol, que fue el primero que sacó la danza de la corte y la llevó a los teatros como un arte profesional.
Jean-Georges Noverre, que por ejemplo independizó la danza de la ópera ya dentro de los teatros, pero como un espectáculo independiente y capaz de comunicar por sí mismo. Las grandes pioneras de la danza moderna que rompieron con esa idea tan elitista, ¿no?, del ballet y acercaron la danza a la sociedad. Martha Graham, que creó una danza puramente americana, Loye Fuller, que defendía la danza como un momento como de inspiración en el que dejamos volar la imaginación. Y así voy recorriendo toda la historia hasta llegar pues, a los representantes de la danza contemporánea, que podrían ser, por ejemplo, Pina Bausch, que es una mujer que a través de la danza consigue comunicar emociones muy profundas que difícilmente se pueden expresar con palabras. O sea que hay muchas figuras y todas ellas están representadas en el libro. Y Ainhoa, tú como persona tan ocupada, ¿cuál ha sido tu rutina de escritura o cuál suele ser, ¿no? Porque tienes más libros publicados, escribes siempre a la misma hora, cuando te dejan, cuando puedes. Bueno, escribo cuando siento la necesidad. Por ejemplo, en mi primer libro, que es este de Siento en ejercicios de danza contemporánea, yo soy una de las primeras personas que empezó a enseñar danza contemporánea a niños, ¿vale? Porque la danza contemporánea se consideraba como algo pues, más intelectual que hacen los bailarines más adultos, ¿no? Pues pasados los 18 años. Yo empecé a utilizarla con niños y desarrollé un método que sobre todo potenciaba la creatividad, el trabajo en equipo y la autoestima. Y la gente me preguntaba, ¿cómo lo haces? Entonces, para responder a toda esa gente decidí escribir el libro. Entonces, siempre he escrito los libros como por una necesidad de comunicar. Cuando estaba escribiendo la historia de la danza contemporánea en España, me daba cuenta de que era un libro intelectualmente bastante elevado para un lector bastante profesional y pensé, es que hace falta algo más cercano, algo que todos los amantes de la danza, independientemente de que estén más o menos cerca de la danza, todos los amantes, cualquier niño que le interese la danza, cualquier padre que lleve a sus hijos al espectáculo, debería tener un libro accesible en el que conocer la historia de la danza. Entonces, cuando sentí esa necesidad, me puse a escribirlo. ¿Y cuando escribo? Normalmente cuando mis 3 hijos están en el cole, porque el resto del día no tengo tiempo. ¿Y cómo es la tarea de documentación que suele llevar a cabo para tus obras, Ainhoa? Bueno, pues dependiendo de la obra, precisamente para la danza en el tiempo, como he sido profesora de análisis coreográfico tanto tiempo, es una historia que realmente ya la tenía dentro. O sea, la escribí como quien dice del tirón, porque la conozco muy bien. Lo que sí hice una labor de documentación para buscar las imágenes que le iba a pasar a la ilustradora, a Ruth, que ha hecho un trabajo excepcional, tengo que decirlo, y le pasé imágenes muy concretas de lo que, bueno, fotografías verdaderas de las figuras que aparecen en el libro, y yo misma creé con Photoshop unos pequeños collages para que ella tuviese una idea muy clara de cómo quería yo combinar las imágenes. Por ejemplo, Jean-Georges Noverre escribió un libro que cambió radicalmente la historia de la danza. Entonces yo le pedí a Ruth que los bailarines saliesen literalmente del libro. Entonces, para conseguir esta imagen que realmente reflejaba esa idea de que fue este libro el que cambió la historia de la danza, pues yo misma hice como un pequeño collage que luego ella convirtió en una ilustración preciosa. Y entonces esa fue la labor de documentación, digamos, más complicada, ¿no? Buscar las imágenes que fuesen como súper representativas de cada autor y de cada momento para que Ruth pudiese convertirlas en ilustraciones. Y Ainhoa, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu sello editorial? Pues muy buena, la verdad. Me habéis tratado muy bien desde el principio. Y eso que yo reconozco que os he complicado un poco la vida porque esto no era un cuento, digamos, al uso, ¿no? Con un personaje que vive unas ciertas aventuras. Era un libro un poco diferente. Yo quería ocuparme personalmente de la maquetación porque quería pues darle mucho dinamismo al texto para que fuese una lectura más ágil, y me habéis permitido hacer exactamente lo que yo quería, y me han apoyado mucho en todo momento, Asunción sobre todo. Luego localizasteis a esta maravillosa ilustradora que ha hecho exactamente lo que yo quería y que lo ha hecho muy muy bien y que le ha dado
siendo personajes que son muy diferentes en la historia, ha conseguido darle una unicidad a todas las ilustraciones que hace que el libro sea al final un trabajo muy redondo y muy bonito, la verdad. Así que Y, muy bien. ay, no, aunque el libro es novedad, ¿no? Ha salido hace poco. ¿Ha habido alguna opinión o alguna reseña, tanto de personas que tú conozcas, ¿no? Que te lo hayan dicho en persona, valga la redundancia, o de que hayas podido leer ya en internet? ¿Hay alguna de estas opiniones que Sí. te haya emocionado especialmente? A ver, yo antes de que cerrásemos la publicación, cuando estaba maquetado, se lo mostré por internet a dos amigas muy cercanas que también son profesionales de la danza y me emocionó muchísimo que solo con ver la ilustración iban reconociendo cada coreografía, cada autor y era como lo hemos conseguido, porque realmente yo quiero que la gente conozca la historia, pero también quiero que el dibujo, si algún día ven esta obra en vídeo o en fotografía, que realmente puedan reconocerla, que el dibujo se acerque mucho a la realidad y eso también está muy conseguido. Entonces, esa reacción de mis amigas fue la verdad muy, muy emocionante. Y luego también he tenido comentarios de profesoras de historia de la danza en los conservatorios que ya les he enviado el material y que me han dicho, qué maravilla, por fin, un libro que podemos compartir con los alumnos. Qué bueno, pues Ainhoa, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena y felicidades por un libro que ha quedado tan redondo y bueno, todo el mundo sabe que al final que grandísima parte es de la ilustración, pero sobre todo es tuya, así que muchas gracias y felicidades. Y muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista y por haberme dado la oportunidad de publicar este libro.